dábamos vuelta a nuestros poliedros y la verdad que la extrañábamos mucho y queremos encontrarnos con ella. Por eso le damos la bienvenida a Ceci Cofrancesco, que aquí está con nosotros. ¿Cómo va, Ceci? Bienvenida. Hola Gaby, no me hagas emocionar que estoy sensible. ¿Te extraña? Sí, ¿no? Hoy estamos todos como así, qué sorpresón. Ay, Dios mío, ¿no? Tremendo, sí. Sí, es muy linda noticia. Recién lo hablábamos con el padre Jorge García Cuerva. La noticia de la designación de Monseñor Gustavo es fuerte para nosotros, porque es una alegría enorme y también eso que decíamos, ¿no? Es una tristeza porque sabemos que va a estar un poquitito más lejos. Pero me encantó que haya elegido ese parágrafo de la última encíclica para enmarcar este ejemplo concreto, pero también los muchos desafíos que cada uno, que cada persona va viviendo. Es lindo ver esas situaciones que nos desacomodan siempre en el sueño de Dios, en definitiva. Qué lindo, sí. Qué lindo lo que decís, la verdad que sí, porque y eso es cierto. Ellos, bueno, les pasa a los curas, a los obispos, le pasa, incluso al Papa le pasó que se fue con su valijita para Roma y nunca más volvió. Pero nos pasa a todos. ¿Cuántas veces tenemos que presentar un examen o tenemos que hacer una cosa importante en nuestras vidas? Aparece una situación en la que tenemos que tomar una decisión y nos sentimos que no podemos, ¿no? Y sin embargo sí podemos. Tenemos que ser un poco más confiados en esas cosas que tenemos que hacer. Está Dios. Está Dios, por eso. Claro. Está Dios sosteniéndonos en cada paso. Así que un lindo día, sin duda, para reafirmar nuestra confianza, nuestra esperanza, en definitiva, nuestro amor. Exactamente. Y recién estábamos escuchando también a Flor que nos contaba de los tiempos, de los colores litúrgicos, de los tiempos. Hablábamos de la misión de Navidad que ya empieza, de Adviento y Navidad. Y bueno, precisamente yo decía, el día que marca el fin del tiempo ordinario es una fiesta muy importante para la Iglesia, la fiesta de Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey, que es este próximo domingo, domingo 24 de noviembre, y acá otra vez la liturgia nos da la oportunidad, nos da la pauta, la clave para poder pensar el misterio de nuestra fe. Sí. Así que se me ocurrió que tan próximos a la fiesta de Cristo Rey, detenernos un poquito en un concepto que lo decimos, lo repetimos, lo rezamos y quizás no lo profundizamos tanto, y es el concepto de reino de Dios. Es cierto. ¿Te suena? Sí, ¿verdad? Sí. Claro, porque nosotros al menos tenemos un Cristo Rey del reino de Dios, claramente, tal ¿no? cual. Y eso, ¿cuántas veces lo decimos si no nos detenemos a pensar en eso, tal cual? Hay que contemplar qué quiso decir Jesús cuando habló tanto sobre el reino de Dios. Simplemente para comenzar, no puedo perder la costumbre habitual, enmarcarlo en palabras de Francisco en Evangelii Gaudium, el gran texto programático. En el capítulo 4, el primer parágrafo dice así: evangelizar es hacer presente el reino de Dios. Y lo estoy diciendo de memoria. Un numerito conciso, breve, pero que nos recuerda que cuando evangelizamos no solamente anunciamos, es decir, no solamente hablamos del reino de Dios, sino que además nos involucramos con la realidad. Hablar del reino, en definitiva, es hablar también de nuestra vida social. Claro. Dice Francisco entonces que querer obrar el reino en la realidad significa querer vivir como Dios ha soñado la vida humana. Por lo tanto hablamos de paz, de fraternidad, de justicia, de dignidad, así lo dice el Papa. Y finalmente, y esa es la tercera idea que siempre me gusta recuperar, que evangelicemos haciendo presente el reino significa que cristianos y cristianas estamos llamadas a hacer historia, es decir, transformar la realidad desde la buena nueva que es el Evangelio. Con estas palabritas de contexto, si te parece, buceamos, dale. Gaby, el texto, el concepto, mejor dicho. Sí, por supuesto. Es lindo porque esto es un tema que ha desencadenado libros, manuales, discusiones, pero todos los autores, todas las autoras coinciden en lo siguiente: seguramente, muy probablemente, 99,9% Jesús habló del reino. En eso coinciden todos los autores, y habló justamente del reino con esta expresión, reino de Dios.
es un término que para nosotros es fundante, es un término que para nosotros es radical porque lo fue en el mensaje de Jesús. Por eso dicen los autores que vale la pena, bueno, a ver, preguntarse, ¿qué es el reino? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Es presente? ¿Es futuro? ¿Implica consecuencias en la vida de cada uno y de cada una? Por eso, para no perder la costumbre, los autores comienzan buceando, explorando las palabras. Viste que nos gusta contar palabras en teología. Y hay una palabra griega, que es la que utiliza el Nuevo Testamento para hablar del reino, y es la palabra basileia. No sé si la escuchaste. Poco. Para algún juego también sirve, pero esa es la palabra griega, la que aparece en el texto bíblico en sí mismo, basileia. Que al mismo tiempo, en realidad, traduce palabras del hebreo. Y acá la cosa se vuelve un poco más difícil, porque en hebreo podemos encontrar 3 sentidos distintos. Por un lado podemos hablar de realeza, por un lado podemos hablar de reinado, y finalmente podemos hablar de reino, es decir, una familia de palabras. Nos ponemos un poco gramáticos, porque tenemos que explorar cada una de las palabras. Y acá los autores también, con mucha coincidencia, cómo explican cada una de estas palabras de la siguiente manera. En primer lugar, diciendo que reino significa un territorio concreto, sobre el cual se ejerce una soberanía. Pero luego la cosa se vuelve un poquito más compleja. Y tenemos, por ejemplo, viste que tengo mis apuntes siempre, tenemos, por ejemplo, la palabra reinado. Y en la palabra reinado, dicen los autores, ese es el ejercicio real de ese reinado, la duración en el tiempo, desde que fue entronizado hasta que finalizó su mandato por distintas razones. Y finalmente, la tercera palabra es la palabra realeza. Y en la palabra realeza estamos hablando del poder en sí mismo. ¿Por qué me detengo en estas 3 palabras? Porque cuando Jesús dice reino, todas estas ideas están implícitas, están como sustrato. Lo que sí dicen los autores es que muy probablemente cuando realizamos estas traducciones de la palabra hebrea al griego, es muy probable que estemos expresando la primera acepción, a saber, un territorio sobre el cual se ejerce una soberanía. Es un término que Jesús va a utilizar mucho, por eso históricamente no se discute. Todos los criterios de historicidad coinciden en que es una palabra de Jesús, porque, por ejemplo, Gaby está en muchas fuentes, en Marcos, en Mateo, en Lucas, en Pablo, en Juan, en el Apocalipsis, es decir, en un montón de textos bíblicos. También dicen los expertos que está en diferentes formas, porque quizás Jesús habla sobre el reino en una parábola, y hay muchísimas, pero quizás también habla sobre el reino en un discurso, quizás también habla sobre el reino en una plegaria, como en el Padre Nuestro. Son criterios que utilizan los autores para confirmar que es algo que dijo Jesús. Hay un criterio más, este quizás es un poquito más complejo, que se llama, lo tengo también acá, criterio de discontinuidad. Porque en realidad, y esto es una bomba, es como una primicia, en realidad el concepto reino de Dios no era tan común en la época de Jesús. Se hablaba de Dios Rey, se hablaba de realeza, pero así como lo formuló Jesús, es casi novedoso. Por eso decimos que es un concepto que no está en continuidad con la tradición, sino que si está en los evangelios, no fue porque se le ocurrió a alguien una noche de verano, como le digo a mis alumnos, sino que porque es propio de la creatividad, de la creatividad del mismo Jesús, en definitiva, de su revelación. Qué bárbaro, totalmente. Es un concepto precioso para ir desmenuzando. Te cuento un datito más, que también es curioso, podríamos decir, porque depende qué texto leamos de los evangelios, quizás aparece el reino de Dios, pero también hay otra expresión. Y la otra expresión que suele aparecer es reino de los cielos. Exactamente. Son sinónimos para nosotros. Yo puedo decir reino de Dios, puedo decir reino de los cielos, no hay diferencia, pero en los textos bíblicos sí, hay una pequeña separación. ¿Por qué? Porque reino de los cielos es exclusivo, es una expresión exclusiva de Mateo. Es Mateo, gran catequista, un predicador que tiene
como destinataria una comunidad de judeocristianos, en ese contexto realiza este cambio. Claro. Porque no nos olvidemos, dentro del judaísmo, nombrar a Dios era un acto bastante claro. complicado. Por eso se la rebusca, podríamos decir. Claro. Y en vez de expresar continuamente la fórmula reino de Dios, realiza este giro que no genera ningún cambio en el significado y habla del reino de los cielos. Claro. Por eso es una expresión que va a estar tanto en Mateo. Es lindo hacer esta diferencia porque además nos permiten ubicar al texto en su contexto. Como hacemos siempre, tal cual. Gracias, gracias Ceci por compartir esto. Bueno, importante para entender también este tiempo litúrgico y que además en nosotros está también la responsabilidad de no solo anunciar, sino hacer visible y real. De construirlo, exactamente. Estamos llamados a ser constructores de este reino que nos sueña plenos en abundancia, con dignidad. Gracias, Gaby. A vos, un abrazo enorme, nos vemos. Abrazo inmenso, hasta la próxima. Chau, chau.